My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, me regocijo al extenderles mi amor en esta conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese gozo procede del testimonio del Espíritu de que el amor del Salvador se extiende a cada uno de ustedes y a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Él desea bendecir a sus hijos espiritual y temporalmente. Él comprende cada una de sus necesidades, dolores y esperanzas. Cuando socorremos a alguien, el Salvador lo considera como si lo hubiéramos socorrido a Él. Nos dijo que era así cuando describió un momento futuro que todos viviremos cuando lo veamos al concluir nuestra vida en este mundo. Mi imagen mental de ese día ha sido cada vez más vívida durante los días que he orado y ayunado para saber qué decir esta mañana. El Señor describió esa entrevista futura a sus discípulos y ella describe lo que anhelamos con todo el corazón que nos suceda a nosotros. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el Rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ustedes y yo queremos esa cálida bienvenida del Salvador, pero ¿cómo merecerla? Hay más hijos de nuestro Padre Celestial hambrientos, sin hogar y solos, de los que podamos ayudar, y sus números crecen más allá de nuestra capacidad. Por lo tanto, el Señor nos ha dado algo que cada uno de nosotros puede hacer. Es un mandamiento tan sencillo que hasta un niño puede entenderlo. Es un mandamiento con una promesa maravillosa tanto para quienes están necesitados como para nosotros. Se trata de la ley del ayuno. Las palabras en el libro de Isaías son la descripción que el Señor hace del mandamiento y la bendición que está al alcance de los que pertenecemos a su iglesia. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No consiste en que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alojes en tu casa? ¿En que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas del que es tu propia carne? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se manifestará pronto, e irá tu rectitud delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te responderá Jehová. Clamarás, y dirá él: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el señalar con el dedo y el hablar vanidad, y si extiendes tu alma al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te guiará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial cuyas aguas nunca faltan. De modo que el Señor nos ha dado un mandamiento sencillo con una promesa maravillosa.
Actualmente en la Iglesia se nos ofrece la oportunidad de ayunar una vez al mes y dar una ofrenda de ayuno generosa por medio del obispo o el presidente de rama para el beneficio del pobre y del necesitado. Algunas ofrendas se emplearán para ayudar a quienes los rodean, incluso tal vez a algún miembro de su familia. Los siervos del Señor orarán y ayunarán para recibir revelación, a fin de saber a quién ayudar y qué ayuda a ofrecer. Lo que no se precise para ayudar a las personas en su unidad local se pondrá a disposición para bendecir a otros miembros de la Iglesia alrededor del mundo que tengan necesidades. El mandamiento de ayunar por los pobres trae consigo muchas bendiciones. El presidente Kimball dijo que el incumplimiento de esta ley se considera un pecado de omisión con un costo muy elevado. Y él escribió: el Señor extiende ricas promesas a aquellos que ayunan y prestan ayuda al necesitado. La inspiración y la orientación espiritual vendrán junto con la rectitud y el acercamiento a nuestro Padre Celestial. La omisión de este acto justo del ayuno nos privaría de estas bendiciones. Recibí una de esas bendiciones hace unos días. Dado que la conferencia general cae en un fin de semana que normalmente incluiría una reunión de ayuno y testimonios, ayuné y oré para saber cómo debía seguir siendo obediente al mandamiento de cuidar al necesitado. El sábado, mientras estaba ayunando, me desperté a las 6 de la mañana y volví a orar. Tuve la impresión de consultar las noticias del mundo, donde leí la siguiente información. El ciclón tropical Pam destruyó muchos hogares al pasar por Port Vila, la capital de Vanuatu. Hubo al menos 6 personas muertas, las primeras confirmadas a causa de una de las tormentas más poderosas que haya golpeado la isla. Apenas quedan árboles en pie tras el paso del ciclón por la nación isleña del Pacífico. El equipo de evaluación de emergencias de World Vision planeaba estimar los daños cuando se calmara la tormenta. Los integrantes del equipo esperan que los preparativos hayan merecido la pena, pues habían colocado agua potable, alimentos, mantas, lonas impermeables, refugios y estuches de higiene y cocina en lugares claves antes de la llegada del ciclón. Aconsejaron a los residentes que buscaran refugio en edificios robustos, como universidades y escuelas. Luego dijeron: lo más fuerte que tienen son iglesias de cemento, declaró Inga Meffan de Care International. Algunos ni siquiera tienen eso. Es difícil encontrar una estructura que parezca capaz de soportar una tormenta de categoría 5. Cuando leí la noticia, recordé haber visitado algunos hogares en Vanuatu. Pude imaginarme a las personas acurrucadas en casas que estaban siendo destruidas por los vientos y recordé la cálida bienvenida que me ofrecieron las personas allí, en Vanuatu. Pensé en ellas y en sus vecinos huyendo en busca del refugio de nuestra capilla de cemento. Entonces me imaginé al obispo y a la presidenta de la Sociedad del Socorro caminando entre ellos, consolándolos, dándoles mantas, comida y agua. Podía imaginarme a los niños asustados, acurrucados juntos. Se hallaban muy lejos de la casa donde leí ese informe. Sin embargo, yo sabía lo que el Señor iba a estar haciendo por medio de sus siervos. Sabía que lo que hacía posible que socorrieran a esos hijos del Padre Celestial eran las ofrendas de ayuno donadas generosamente por los discípulos del Señor que se hallaban lejos de ellos, pero cerca de Dios. Así que no esperé hasta el domingo, y esa misma mañana llevé una ofrenda de ayuno a mi obispo. Sé que el obispo y la presidenta de la Sociedad de Socorro pueden usar esa ofrenda para ayudar a alguien de mi vecindario, pero los conozco bien. Sé que serán inspirados a elevar y edificar a personas a quienes aman en el nombre del Señor. Mi pequeña ofrenda tal vez no se necesite cerca de donde vivo con mi familia y puede que el excedente local de mis ofrendas jamás llegue a Vanuatu. Pero habrá otras tormentas y tragedias en el mundo que afectarán a personas a las que el Señor ama y cuyos pesares Él siente. Parte de la ofrenda de ustedes y de la mía de este mes se empleará para ayudar a alguien en algún lugar cuyo alivio el Señor sentirá como si fuera suyo.
La ofrenda de ayuno de ustedes hará más que alimentar y vestir cuerpos. Sanará y cambiará corazones. El fruto de una ofrenda voluntaria puede ser el deseo en el corazón de quien ha recibido la ofrenda de ayuda a otras personas necesitadas. Eso sucede en todo el mundo. Ocurrió en la vida de la hermana Abby Turay, de Sierra Leona, donde una guerra civil que se desencadenó en 1991 azotó el país durante años. Sierra Leona ya era uno de los países más pobres del mundo. Durante la guerra no estaba claro quién controlaba el país. Los bancos cerraron, las oficinas gubernamentales fueron destruidas, la policía era ineficiente contra las fuerzas rebeldes y cundía el caos, la muerte y el pesar. Decenas de miles de personas perdieron la vida y más de 2 millones tuvieron que huir de sus hogares para evitar la matanza. Aún durante esa época, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creció. Una de las primeras ramas se organizó en la ciudad donde vivía la hermana Turay. Su esposo fue el primer presidente de rama y sirvió como presidente de distrito durante la guerra civil. Cuando la hermana Turay recibe invitados en su casa ahora, le encanta mostrarles 2 tesoros que conservó de la guerra. Una camisa de rayas blancas y azules que recibió en un paquete de ropa usada donada por miembros de la iglesia y una manta que ahora está gastada y llena de agujeros. Ella dice, esta camisa es la primera prenda de vestir que recibí. Me la ponía para ir a trabajar, era muy buena, me hacía sentir muy hermosa. Yo no tenía otra ropa. Esta manta nos mantuvo abrigados a mí y a mis hijos durante la guerra. Cuando los rebeldes vinieron a atacarnos, esto fue lo único que pude agarrar al huir hacia los arbustos para ocultarnos. Así que la llevábamos con nosotros, nos mantenía abrigados y a salvo de los mosquitos. La hermana Turay menciona su gratitud por un presidente de misión que se abría camino por un país devastado por la guerra con dinero en el bolsillo. Ese dinero de donaciones de ofrendas de ayuno de alguien como ustedes permitió a los santos comprar alimentos que la mayoría de los habitantes del país de Sierra Leona no podían adquirir, dado lo prohibitivo de sus precios. La hermana Turay dice que de quienes fueron lo bastante generosos como para hacer donaciones que a ellos les permitieron sobrevivir, dice, cuando pienso en la gente que hizo eso, siento que fueron enviados por Dios. Pues un visitante de los Estados Unidos estuvo con Abby recientemente. Mientras estaba con ella, se dio cuenta que había un juego de escrituras sobre la mesa. Percibió que eran un tesoro. Estaban bien marcadas y tenían anotaciones en las columnas. Las páginas estaban gastadas, algunas incluso rotas, y la cubierta estaba despegada del libro. Tomó las escrituras en la mano y dio vuelta a las páginas con delicadeza. Al hacerlo, halló una copia amarilla de un formulario de donativos y pudo ver cómo, en un país donde $1 vale su peso en oro, Abby Turay había pagado $1 de diezmo, $1 al fondo misional y $1 como ofrenda de ayuno para quienes, en sus propias palabras, eran realmente pobres. El visitante cerró las escrituras de la hermana Turay y pensó, mientras se hallaba con esa fiel madre africana, que estaba en Tierra Santa. Así como el recibir la bendición de la ofrenda de ayuno de ustedes y la mía puede cambiar corazones, lo mismo ocurre cuando ayunamos por otras personas. Hasta un niño puede sentirlo. Por razones personales, a muchos niños y algunos adultos puede resultarles difícil ayunar 24 horas. Podría ser, en las palabras de Isaías, que sientan que el ayuno ha afligido su alma. Los padres prudentes reconocen esa posibilidad y tienen cuidado de seguir el consejo del presidente Joseph F. Smith. Es mejor enseñarles el principio y dejarles observarlo cuando tengan la edad suficiente para escoger con inteligencia. Recientemente aprecié la bendición de ese consejo. Uno de mis nietos había descubierto que un ayuno de 24 horas supera su capacidad de resistencia, pero aún así, sus sabios
padres plantaron dicho principio en su corazón. Uno de sus amigos de la escuela perdió a un primo en un accidente mortal. Mi nieto le preguntó a su madre durante el domingo de ayuno, más o menos a la misma hora que en el pasado había sentido que continuar el ayuno era demasiado arduo, si su apesadumbrado amigo se sentiría mejor si él seguía ayunando. Su pregunta era la confirmación del consejo del presidente Joseph F. Smith. Mi nieto había llegado al punto donde no solo comprendía el principio del ayuno, sino que se le había arraigado en el corazón. Había llegado a sentir que su ayuno y sus oraciones podían traer como resultado una bendición de Dios para alguien necesitado. Si vive el principio con suficiente frecuencia, sentirá en su vida los maravillosos efectos que promete el Señor. Tendrá la bendición espiritual del poder para recibir inspiración y mayor capacidad para resistir la tentación. Desconocemos todas las razones por las que Jesucristo fue al desierto y a ayunar y orar, pero sí sabemos al menos uno de los efectos. El Salvador resistió por completo las tentaciones de Satanás de usar incorrectamente su poder divino. Tal vez el breve tiempo que ayunemos cada mes y la pequeña cantidad que ofrezcamos a los pobres produzca solo una pequeña parte del cambio en nuestra naturaleza para no tener más el deseo de hacer lo malo. Sin embargo, existe una gran promesa cuando hacemos todo lo razonablemente posible para orar, ayunar y hacer una donación para las personas necesitadas. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se manifestará pronto. E irá tu rectitud delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te responderá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Ruego que reclamemos esas grandes bendiciones para nosotros y para nuestra familia. Testifico que Jesús es el Cristo, que en su iglesia se nos invita a ayudarlo, a cuidar del pobre a su manera, y que Él promete que recibiremos bendiciones sempiternas por ayudarlo. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.